Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre vida monástica, el monacato y la vida en los monasterios. El largo camino que durante la Edad Media recorre la vida monástica, vida de retiro espiritual, de clausura dentro de la abadía, se inicia en Oriente allá por el siglo IV y llega a Occidente alrededor de un siglo después. Vida monástica. El monje, del vocablo mono, que significa uno, vive en la soledad de su celda, de su cuarto, de su habitación. Allí dedica horas a la meditación y a la oración personal. El monje medieval, en un canecillo románico, aunque el mónaco céltico tuvo gran importancia entre los siglos VI y VII, no cabe duda de que para la Europa medieval fue la regla benedictina la que mayor trascendencia va a tener en la historia de Occidente. San Benito de Nurcia va a poner los pilares de un movimiento monástico esencial para la religiosidad, cultura y política de los largos siglos de la alta y plena Edad Media. Por ello, en esta exposición sobre la vida monástica medieval, me centraré en el monacato benedictino. Vamos así a ver el papel de la vida monástica en el monacato benedictino. En tiempos de San Benito, en el siglo VI, la vida cotidiana del monje se dividía en trabajos manuales, trabajos del campo. Ellos generaban sus propios alimentos, sus hortalizas, sus frutas, sus verduras. También tenían sus animales, sus establos. Segundo aspecto, la oración sálmica en comunidad, la oración en comunidad. Y tercer aspecto, la lectura devocional privada. Tenían momentos de meditación profundos en las celdas o habitaciones. Los trabajos eran completamente necesarios en una primera época para lograr la supervivencia material de la comunidad monástica. Entre estos trabajos manuales era importantísima la labor agrícola, la labor en el campo, porque ahí producían sus propios alimentos. Por otro lado, el trabajo físico y manual ofrecía un saludable equilibrio con el intelectual que realizaba el monje en los scriptoria, sus oraciones, cantos litúrgicos, etc. Hemos de añadir que hay un aspecto importante en aquellos que hemos mencionado: trabajo manual, oración sálmica, lectura devocional, es el estudio. Dedicaban también horas a estudiar en la biblioteca o incluso en aulas donde recibían algunos temas de formación académica, intelectual, aunque esto no era, digamos, una de las prioridades, porque la prioridad fundamental del monje, conforme a su propia espiritualidad, en este caso de los benedictinos, es ora et labora, es decir, haz oración, reza, pero también trabaja, ora y trabaja. Es lo fundamental de la espiritualidad monástica. No obstante, se va a producir una paradoja con respecto a los monjes y que se repetirá cíclicamente a lo largo de toda la Edad Media. Tal paradoja es que aquellos valerosos piadosos que se retiraron de la vida mundana para alcanzar la perfección espiritual y rezar a Dios en beneficio de la humanidad, renunciando a riquezas y placeres, pronto serán considerados por la sociedad como hombres santos a los que hay que proteger y mimar, cuidar, orar por ellos, a cambio de que recen por los pecadores. La mayoría de los monarcas y magnates medievales hicieron vastísimas donaciones a los monasterios para que intermediaran y rezaran por sus almas, por su salvación, llegando a querer ser enterrados en sus monasterios, en sus abadías, en los camposantos que estaban dentro de la abadía benedictina. En este sentido, recordamos que Alfonso VI, benefactor del monacato benedictino cluniaciense,
eligió ser sepultado en el monasterio de San Benito de Sahagún, a pesar de haber fallecido en la lejana ciudad de Toledo, esto en España. Por ello, y de manera progresiva, los monasterios van a pasar a ser centros de poder y riqueza, y gracias a las donaciones comenzaron a tener tierras con campesinos que trabajaban para los monjes. Llegado este momento, las labores agrícolas de estos se hicieron innecesarias y fueron sustituidas fundamentalmente por diversas oraciones litúrgicas. Sin embargo, nunca se dejó el trabajo de campo que realizaban los monjes. Esto es importante, porque esto incluso lo siguen haciendo en algunas abadías en el mundo. El opus, es decir, el opus dei, es decir, la obra de Dios, pasó a considerarse la coronación y justificación de la vida monástica. Se levantaron grandes iglesias para la celebración del Opus Dei, cuyo ceremonial estaba calculado para ejercer un efecto arrebatador sobre la audiencia. Las abadías, que es el lugar donde residían los monjes, eran centros de cultura, de estudio, de investigación, de escritura. También eran centros de hortalizas, de producción de ganado, en grado menor, evidentemente, de vino, y todo esto que utilizaban era para ponerlo a la venta y de ahí también lograr algún tipo de sostenimiento, lograr algún tipo de intercambio, de trueque, por otros aspectos, otros elementos que ellos necesitaban para su supervivencia. Los monasterios eran ya parte integrante de la sociedad. En torno a ellos comenzaron muchas civilizaciones y culturas a vivir. Es decir, se ubicaron sus viviendas en torno a los monasterios. Los escritores medievales primitivos describían el orden social compuesto por hombres que hacen la guerra, hombres que trabajan y hombres que rezan. Ahora vamos a ver el continuo espíritu de reforma. Los propios monjes envueltos en esta dinámica fueron los protagonistas de cíclicos movimientos de reforma, regresando a la pureza y a la pobreza inicial. Conocido es el caso de los cistercienses, que sin abandonar en absoluto la regla benedictina de los cluniacienses, crearon un monacato mucho más riguroso y sacrificado, donde el trabajo, la oración, la austeridad y la pobreza eran los grandes protagonistas de su vida monástica. Para evitar injerencias mundanas, fundaron sus cenobios en lugares boscosos y apartados con el mismo espíritu de los eremitas de los primeros siglos del cristianismo. Algo similar sucedió casi de forma contemporánea con la fundación de la orden premonstratense, si bien en este caso la regla elegida para su organización no fue la de San Benito, sino la de San Agustín. Otro ejemplo del espíritu de reforma y de adaptación al servicio de la sociedad fue la decisiva aparición de las órdenes mendicantes, especialmente franciscanos y dominicos, que se desarrollaron principalmente a partir del siglo XII al XIII. Los conventos franciscanos y dominicos, además de su vida comunitaria y de oración, se volcaron en la ayuda y educación de los más pobres, enfermos, necesitados de las ciudades donde habitaban. San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán fueron conscientes de que en la nueva sociedad bajo medieval, la labor asistencial de la Iglesia era necesaria para afianzar la vida espiritual de los fieles. Asimismo, la predicación, la celebración de sacramentos, confesión, la celebración de la Eucaristía, las catequesis y vivir con los más pobres, los leprosos, aquellos que nadie quería. Ir con ellos. El claustro, desde la perspectiva franciscana, es el mundo, no es un lugar cerrado al estilo monacal. Por lo tanto, dejaron de utilizarse los grandes breviarios, los grandes libros de oración, que luego se convirtieron en breviarios, es decir, fueron aquellos libros más pequeños para que pudieran llevarlos de un lugar a otro y así orar con la liturgia, con la Biblia, lo que conocemos como la liturgia de las horas. Vamos a ver ahora los monasterios y sus fundaciones en la sociedad medieval. Los monasterios fueron centros de la máxima influencia
religiosa, social, política, cultural. Eran focos de cultura cristiana. Eran focos que influían en la forma de pensar de la gente. Eran focos educativos y también eran centros religiosos de fe. Por el prestigio de los monjes y monjas como ideal de perfección cristiana y personas consagradas a Cristo y privilegiados ante Dios, sus continuas oraciones benefician a la humanidad. Son como bosques en medio de un mundo de contaminación. Así son los pulmones, así son las abadías, lugares de oración, que oran por toda la iglesia. Como ya se indicó anteriormente, las familias reales y de nobles hacían grandes donaciones para la salvación de su alma. También muchos de sus miembros fundaban monasterios o ingresaban en ellos. ¿Cuál es la función religiosa? Entre otras influencias podemos citar la incentivación de la veneración de las imágenes y las reliquias. Muchas abadías que guardaban reliquias se convirtieron en centros de peregrinación. De hecho, el propio monasterio borgoñón de Cluny impulsó fuertemente las peregrinaciones a Santiago de Compostela, en España, durante el siglo XI. Otros miembros del clero que alcanzaron la santidad, como Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega, además de fundar santuarios y hospitales, se especializaron en la importantísima labor de mejorar las calzadas y sobre todo la construcción de puentes de piedra para el trasiego de peregrinos hacia Santiago de Compostela. La reforma de la liturgia por el Papa monje Gregorio VII fue impulsada por los cluniacenses, los monjes de Cluny. Actuaron para modificar costumbres paganas y supersticiosas muy arraigadas especialmente del mundo rural. Para algunos autores, Cluny impulsó la escultura monumental en iglesias, arte románico, para establecer un sistema visual de enseñanza a los analfabetos, la mayoría de la población. También intervinieron en reencauzar las herejías, es decir, aclarar las ideas mal enseñadas, sobre todo las ideas perversas acerca de Cristo y de todo el dogma cristiano católico. Un elemento más que quiero compartir con ustedes es la función social de los monjes. Los principales valedores de los pobres, enfermos, cautivos y en general los desheredados de la sociedad fueron los miembros del clero, tanto secular como regular. Es decir, secular son los sacerdotes diocesanos y regular son los religiosos. Pero entre ellos tuvieron especial protagonismo tanto la Orden de San Juan con su red de hospitales como los cenobios benedictinos. Ambos se dedicaron especialmente a atender y dar hospitalidad a viajeros, peregrinos, pobres, etc. Los benedictinos atendían con limosnas, comidas, ropas limpias y secas, descanso, etc., a pobres, necesitados, peregrinos, etc., como si se tratase del propio Cristo, como así estableció San Benito de Nurcia. La labor asistencial de los benedictinos se basó y se basa en una de las enseñanzas de Jesús recogida en el Evangelio de San Mateo. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me aceptaron, me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Les invito a ver un punto titulado Función política. Como hombres de la máxima cultura e intelectualidad, vemos a abades, abadesas, monjes y monjas
como consejeros de reyes y miembros de las élites de poder. Tal es el caso de Alcuino de York en la corte de Carlomagno, pero también sus predicaciones y escritos influyeron en los estamentos civiles, como fue el caso de San Bernardo de Claraval, un hombre de una ciencia erudita, un hombre profundo, un hombre de oración contemplativa profunda. También ejercieron su autoridad en las tierras que poseían para su manutención. La articulación del territorio. Aunque los monasterios buscaban el aislamiento, en especial los cistercienses, a los monjes acompañaban los legos, es decir, hermanos que no eran sacerdotes, hermanos que vivían bajo pobreza, obediencia y castidad, silencio, conforme al carisma benedictino. Y además había gentes, y otros oficios eran requeridos para mantener el complejo monástico, pero también había personas que querían vivir cerca de aquellos hombres santos. Por este motivo, alrededor del monasterio se iba creando un poblado que podía convertirse en verdadera aldea y luego ciudad. Tal es el caso en nuestro territorio hispano de Santo Domingo de Silos. Este monasterio, bellísimo actualmente. Si nos referimos específicamente a los cistercienses, su establecimiento en lugares boscosos, abruptos y salvajes permitió la adaptación del territorio para uso humano mediante la tala de bosques, la roturación y cultivo de aquellos suelos y la creación de calzadas y puentes. Ahora, ¿cuál es la función cultural? La civilización occidental tiene una gran deuda con los monasterios medievales. Esto es indudable, pues fueron los principales baluartes de defensa de la cultura tanto grecorromana como la propia medieval. En sus scriptoria se copiaron y también crearon libros manuscritos, códices, tanto religiosos, filosóficos, históricos, científicos, teológicos, etcétera, de autores clásicos y medievales. Desarrollaron la música y cantos como el bizantino, gregoriano, mozárabe, etcétera. En los monasterios o para los monasterios trabajaron los artistas más cualificados de cada época. En España cristiana hubo monasterios especialmente prolíficos en la iluminación de códices, como por ejemplo San Millán de la Cogolla. Otros destacaron en la orfebrería y esmaltería, como Santo Domingo de Silos. La vida monástica cotidiana. ¿Qué sucedía en la vida monástica cotidiana? Para una comunidad benedictina, el día se divide en 4 áreas: orar, trabajar, comer y descansar. Sí, también había momentos de estudio. Ahora, la oración, el tiempo de oración a su vez se subdivide en oración litúrgica, Eucaristía y la liturgia de las horas en las horas canónicas. Y ahí tenemos la vigilia o maitines a las 3 horas, a las 3 de la mañana. Laudes a las 6, prima a las 7, tercia a las 9, sexta a mediodía a las 12, nona a las 3 de la tarde, víspera a las 6 de la tarde y completas a las 9 de la noche. Ellos han dejado el modelo de oración contenido en la Biblia, las 7 horas, cuando dice el salmista: 7 veces oro al Señor, 7 veces durante el día me encuentro con Él. Han dejado el modelo de oración para la vida de la iglesia, para las casas de formación, no solamente monásticas, sino de vida religiosa e incluso para la vida diocesana, para los seminarios y para la vida sacerdotal y religiosa en general, y para laicos que oran con la liturgia de las horas. La lectio divina es la lectura privada y meditada de la Biblia, es la lectura contemplativa y meditativa de la palabra de Dios y la puesta en práctica, porque la palabra debe de conducir a que la pongamos en práctica en torno a los hermanos. La oración personal es la oración que se realiza simultaneando cualquier actividad. El trabajo se iniciaba por la mañana tras la tercia y por la tarde tras la nona. El trabajo de los monjes, fundamentalmente en el scriptorium o en la cercana huerta, no debía alejarles demasiado para poder estar en los momentos establecidos de la liturgia de las horas en el coro de la iglesia monacal. Y el descansar, algo importante también. 2 eran los momentos de descanso a lo largo del día:
Los monjes, tras las completas alrededor de las 9 de la noche, se acostaban empezando al día siguiente con su actividad rutinaria al amanecer, 6 de la mañana, aunque antes, hacia las 3 o 4 de la madrugada, habían tenido que interrumpir su sueño para levantarse y acudir a la iglesia para celebrar la liturgia de vigilias o maitines. El otro periodo de descanso diario, siesta, se fijaba tras la comida. La comida. Los momentos para reponer fuerzas eran dos: comida celebrada tras la sexta a las 12:30, de 12:30 a 1 del mediodía. Cena tras las vísperas poco después del atardecer. Alimentación y salud. La alimentación monacal se basaba en una dieta frugal, de gran peso vegetariano: trigo, pan, legumbres, verduras y frutas, aceite de oliva. Era especialmente empleado los potajes de verduras y legumbres. Ocasionalmente la dieta podía completarse con carnes y pescado. El vino rebajado con agua llegó a ser parte de la dieta establecida para los monjes. No hace falta recordar que los monjes, especialmente los cistercienses, fueron grandes viticultores. De la salud se ocupaba la botica monacal. En el huerto se cultivaban plantas medicinales, aunque también se adquirían en mercados urbanos. Mis hermanos, la vida monacal, esto a manera de conclusión, es y ha sido fundamental en la vida de la iglesia, porque son los pulmones, así como en un organismo los pulmones proporcionan oxígeno a todo el cuerpo, así los monasterios dan vida con la oración, rezando las 24 horas del día en los diferentes monasterios en todo el mundo. Hasta aquí, mis hermanos, agradezco su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Ora et labora. Pax et bonum.